Docentear, un podcast sobre educación. Bienvenidos a Docentear, a la vuelta del podcast que se hizo desear. Arrancamos con un invitado especial que te querés presentar, Natur. Dale, bueno, mi nombre es Natanael Lastarria, soy profesor y licenciado en Ciencias de la Educación, tengo 29 años, estoy trabajando hace un tiempo ya en la docencia, eh, estoy casado, tengo un niño Ah, pequeñito de 1 año y unos meses, y bueno, eso básicamente. muy bien. La mayor práctica pedagógica es esa, ¿no? Eh, Aunque estudié para secundario y adultos, tengo algo de inicial también con Claro, el sí, niño. sí. Bueno, bien. Entonces, Bueno, recién estabas comentando entonces que tenés varios años en la docencia. Ahora, actualmente, ¿en qué parte del sistema educativo estás trabajando? bueno, yo me recibí en el 2020, en plena pandemia, me recibí en el profesorado, yo estudié en la UAI y lo que tiene la universidad es que en nuestra carrera, la de Ciencias de la Educación, te da el título intermedio como profesor. Mm, Eh, yo pensé que era así en todos lados, pero no, en otras universidades esa parte, digamos, ¿no? Estudias la licenciatura y después tenés que hacer el claro. profesorado, que son unas materias más. Bueno, el programa de la universidad está preparado para que vos puedas salir al cuarto año como profesor y después el año más para la licenciatura. Yo lo hice así, entonces me recibí en pandemia de profesor y el año pasado, en septiembre, defendí la tesis y ahí pude tener el título de licenciado. Empecé a trabajar también en el 2020, Mm, había tomado unas horas justo antes de que empiece la pandemia, después bueno, fue virtual y demás, pero estuve en secundaria normal, y después en el 2021 empecé a trabajar en el programa de fines. Este ya sería el tercer año que voy a estar ahí trabajando en cines, que ujú, bueno, significa finalización de los estudios secundarios mm, y la verdad que es un programa que en lo personal me encanta. Descubrí un mundo ahí nuevo también, trabajando con adultos que ujú. están, bueno, deseando terminar sus estudios secundarios, así que bueno, eh, una de las ventajas que tiene nuestro título, digo nuestro porque vos estás Sí, estudiando sí. también, ¿no? Es que podemos dar varias materias, ¿no? Tanto en secundaria, no es que si haces el profesorado de matemática, vos sabés Y que puedes dar solo, claro. Ujú, o historia o geografía según corresponda, ¿no? ujú, Acá vemos varias materias que tienen que ver con lo humanístico, entonces a mí me habilita dar clases de sociología, filosofía, psicología, que son las que estoy actualmente dando en fines, ¿no? mm. Entonces, bueno, en eso estoy Y por ahora. consulta por ejemplo, porque me comentabas que empezaste trabajando en secundaria, ¿no? Sí. ¿Y qué tal te resultó ese contraste? No sé si ahora también trabajas en secundaria o estás en fines secundaria o solo el fines. Bueno, la realidad, estuve dando clases, bueno, siempre de las mismas materias, ¿no? En secundaria daba sociología y Ujú, también di proyecto de investigación en ciencias sociales, que bueno, la verdad que en el cole donde estuve tenían una mirada muy, muy buena con respecto a esta materia, en el hecho de que, bueno, como es en el último año, los chicos mm, tenían que preparar un proyecto durante todo el año y era como una especie de una mini tesis, ¿no? claro. Y al final la defendían frente a la familia y algunos profes y directivos y estuvo muy, muy bueno. Eh, a ver, son dos grupos etarios diferentes, ¿no? Jóvenes y adultos. Tienen sus pros y sus contras, ¿no? Yo de alguna manera por ahí me quedé más con los adultos por una cuestión de, el joven tiene esa chispa, esa dinámica, ese espíritu distinto. eh, Tuve una muy buena experiencia, no es que me fue mal o que dije, no, no estoy Algunos para me lidiar con... contaron que salieron llorando, por eso te pregunto.
No, no fue el caso. A ver, yo creo que, por ejemplo, con los jóvenes, tampoco estuve muchos años como para decir, la tengo re clara. Estuve un año y medio con jóvenes nomás, y dentro de ese año y medio la mitad casi fue virtual, entonces, Claro. pero el año completo que estuvimos presencial, digamos, Mm. realmente lo disfruté un montón. O sea, tengo contacto con los alumnos hoy en día también. Creo que lo más importante, de mi poca experiencia con jóvenes es, vos tenés que marcar el territorio, pero con cierta flexibilidad. Mm. Digo, que entiendan que no sos un amigo, porque por ahí a uno lo ven un poco joven o que vos tratás de ser como buena onda y por ahí toman como atribuciones que no corresponden. Entonces, bueno, soy el profesor, no soy un amigo, por lo menos dentro del aula, después o cuando Claro. termine la escuela no hay problema, pero tampoco soy como un tirano, ¿no? Y siempre les hice sentir que están en un ambiente de aprendizaje donde inclusive yo también quiero aprender de ellos, ¿no? Eh, Siempre trataba como eso, ¿no? De primero crear un vínculo con ellos. Soy un convencido, tanto en jóvenes, niños o adultos, que si no conoces a quien enseñás, Mm. se va a hacer muy difícil. Yo Tal trataba cual. de eso, que ellos sientan que a mí me importaba, quiénes eran, ¿no? No que eran un número más o que yo iba hacia mi trabajo y me iba. Mm. Entonces, sin involucrarme muchísimo en la vida de cada uno, que sí me sientan o sientan como alguien que realmente les interesa que ellos aprendan. Y fue muy lindas experiencias, la verdad que, a veces, qué sé yo, son cositas, porque tenés que estar pidiendo silencio, orden, eso con los adultos no te va a pasar, Claro. menos en programa de cines que son, hombres y mujeres que van a terminar sus estudios por un millón de razones. Por ahí después, más adelante, por ahí te puedo comentar No, alguna bueno, experiencia. justamente, pero contame, ¿qué es lo que hace que te apasione tanto el programa? Bueno, yo, digamos, la dinámica es un poco la misma, lo hacía con los chicos y lo hago con los adultos también. La primera clase siempre para mí es de presentación. Siempre les digo esto que te decía recién, que yo no puedo, digamos, dirigirme a un grupo que no conozco, entonces me presento y pido que se presenten cada uno de ellos. Y algo que me gusta hacer también en fines es, pedirles los que lo deseen, nunca es obligatorio, que me cuenten por qué dejaron sus estudios en el momento que los dejaron y por qué los retomaron ahora, ¿no? Y Mm. te digo, la población tenés desde jóvenes de 19 años que dejaron hace un año la escuela o que se llevaron muchas materias y lo quieren terminar ahí en fines, que saben que es un poco más relajado si se quiere, Claro. o tenés personas de, o sea, yo he tenido alumnas de 60 y tantos años, ¿viste? Mm. Hombres grandes también, ya con una familia y demás. Entonces, por él, una experiencia o algo cortito, he tenido Y alumnos o alumnas que me han dicho, bueno, yo dejé en su momento porque falleció, no sé, mi papá o claro, mi mamá me abandonó y me quedé con mis hermanitos solo y tuve que salir a trabajar y tuve que dejar. Y bueno, ahora que soy mamá o papá, le prometí a mm, mi hijo que, no sé, que quería estudiar o que iba a ser alguien o que iba a tener un título y por eso estoy acá. O me ha pasado también, una alumna me contó una vez que, su hermana estaba muy enferma y que estaba falleciendo y ella le prometió que iba a terminar los estudios y su hermana había fallecido y ella estaba ahí para cumplir esa promesa. Entonces, son historias como muy fuertes y muy emocionantes al mismo tiempo. Entonces vos te das claro, cuenta ahí que están porque quieren, nadie los obliga, pero todos tienen una razón y es, muy especial siempre, o es para abuelas, es decir, no, yo estoy acá porque tengo a mi nietito que me pide ayuda y no entiendo nada, entonces yo quiero terminar los estudios para poder ayudar a mi nieto. claro. Entonces, se dan cosas muy, muy lindas, de verdad. ¿Con qué, Experiencias muy, muy... em, bueno, o sea, así te doy tiempo para que te tomes un mate si querés? En Ujú. el imaginario colectivo a veces hay como preconceptos, ideas así erróneas. Se me vienen a la mente por ahí series, viste, que retratan un poco la escuela. ¿Con qué preconceptos te encontraste que nada que ver o que sí, cuando entraste en el plan fines? Porque bueno, la escuela para adultos tal vez es algo que está muy retratado, ¿no? Sí.
Bueno, qué sé yo, por ahí algo que yo escuchaba antes de trabajar ahí es, bueno, eh, no se trabaja mucho o es algo así nomás, o he escuchado también tristemente, digo, ¿no? Por algún que otro colega, "Ah, vos dales alguna fotocopia y con eso ya está, total", Mm, y digo, no, por lo menos yo no lo voy a hacer, ¿viste? En mi clase. claro, Sí, es verdad que vos tenés que por ahí ser consciente de que el grupo al que te dirigís son adultos, son por lo general personas que tienen obviamente una vida, además de ir a estudiar. Nos pasa a los que vamos a la universidad también, pero digo, cuando uno elige una carrera es porque de alguna manera sentís que las condiciones están dadas, y no digo que sea fácil, pero que podés hacerlo, ¿no? Ahora, claro, cuando un adulto quiere terminar la secundaria, eh, seguramente ya está trabajando en algún trabajo, y por lo general son trabajos pesados, ¿no? De qué sé yo, fábricas o en negocios que son de muchas horas. Entonces vos tenés alumnos que por ahí vienen, algunos sin dormir, o vienen de haber trabajado todo el día y llegaron a la casa y estuvieron con sus hijos, y vienen ahí. Tenía una pareja que tenían una bebé chiquita, nunca la trajeron, pero venían los dos, eran una parejita que venían los dos a clase. Entonces, creo que, bueno, pasa también un poco con la escuela pública hoy, ¿no? Yo creo que hace algunos años la escuela pública, varios años atrás, era el modelo, y hoy por hoy la mayoría de las familias que tienen los medios económicos elige mandar a sus hijos a una escuela privada, y cuando vos le preguntás por qué, te dicen, no, porque, eh, qué sé yo, en la pública siempre están de paro, las escuelas se caen a pedazos, y, y bueno, hay un poco de verdad en eso y otro tanto no, hay como mucho mito y demás, sí. pero creo que la educación pública a nivel general está siendo, últimamente es muy atacada, tiene mucho prejuicio, que el Mm, plan Fines no escapa de eso porque es claro. un tema Bueno, del Estado. Bien. sí, justamente te iba a consultar por eso, porque recuerdo que cuando salió el plan Fines fue un poco polémico en su momento. No tengo bien en claro cómo funciona. Si te animás como a explicarnos eso, sé Ujú. que algunos chicos pueden recuperar la totalidad de las materias o hacer un par como compensatorias. No sé bien si es la misma cantidad de años, digamos también. Sí, lo que es la administración y gestión, como no lo tengo recontra claro, claro, pero Está más bien, o menos, em, sé que son 3 años, claro, eh, y te organizan un plan de estudio de 3 años, y depende también en qué instancia vos dejaste la secundaria, ¿no? claro, No es lo mismo si te faltó un año o si te faltaron, no sé, los últimos 3 o 4. eh, Sé que si ponele, no sé, no terminaste ni la primaria, hay también un programa para terminar la primaria, que no es el plan Fines, porque Fines es de secundaria, pero digo, si te faltó la secundaria, sé que en 3 años lo podés hacer, porque son 3 años de 2 cuatrimestres cada año, y bueno, depende también el momento en el que vos dejaste la secundaria, ¿no? Em, pero sí, ¿Y eso, básicamente. cuál es la diferencia que vos ves? Digo, ¿no? Porque ¿cuál sería la diferencia de que estos chicos, estos alumnos, estos adultos que por ahí ya tienen sus cosas, em, que recurran al plan Fines, ¿cuál es la diferencia de que lo logren finalmente? Porque ha tenido éxito el programa y además ha logrado perdurar en lo largo del tiempo, que es algo muy difícil en nuestro país. em, ¿Cuál crees que es la clave? ¿No? Creo que imagino por dónde puedo ir por lo que me contás, pero ¿en qué reside la diferencia, por lo menos para los alumnos? Bueno, cuando hablamos de educación, hablamos de, eh, si se quiere, tres.
como actores, ¿no? El que enseña, el que aprende y el contenido en sí mismo, ¿no? Eh, digamos, vos para tener una clase necesitas eso, alguien que enseñe y alguien que esté dispuesto a aprender. Y creo que acá se dan las dos cosas, ¿no? Digo, sin docentes el plan fines no podría perdurar. Entonces, Claro, evidentemente hay muchos docentes que elegimos y sostenemos el programa. Eh, digo, si no fuese un lugar agradable o una oportunidad buena para ir a trabajar, eh, digamos, ningún docente lo agarraría y se iría como deteriorando hasta que se pierde. Evidentemente, somos un grupo grande, los docentes que lo sostenemos y que estamos dispuestos a trabajar ahí. Y después hay mucha demanda también del alumnado, ¿no? Porque parece que no, pero hay muchas personas que no han terminado sus estudios secundarios o que los han abandonado. Entonces, el público y el alumnado es muy grande y inclusive también son muchos los que lo empiezan y lo dejan. claro, Eh, Algo que trato de hacer mucho hincapié en mi clase es decirles no, no dejes. Si te estás atrasando, si se te está complicando, voy a tratar de hacer yo desde mi humilde lugar lo que más pueda para acompañarte, ¿no? No, no abandones. Obviamente sí, siempre se les exige también un mínimo compromiso. Me ha pasado también de tener alumnos que han ido a una clase, dos, después no van más y te aparecen al final del cuatrimestre y dicen, tengo la carpeta completa, se la pedí a un compañero. Y digo, bueno, qué sé yo, ¿viste? claro. Yo evalúo el día a día. Yo por ejemplo, y esto siempre lo aclaro, ¿no? En las clases también. Cada aula es una burbuja y un mundo donde Mm, cada docente pondrá sus normas, sus pautas y demás. Yo no les tomo evaluación, por ejemplo, escrita, oral, como suele hacerse en la secundaria, ¿no? mm, Los evalúo desde otro lugar, les evalúo el compromiso, que vengan a las clases, que participen, ¿sí? claro, Que lean lo poco que les mando para la clase siguiente, para que ellos puedan, que sea un debate y que sean clases interesantes, no leer o mandarles a hacer tarea, porque digo, y lo mencionaba al principio también, es una persona que tiene un trabajo por lo general de muchas horas, tiene una familia, tiene hijos, a veces tienen dos trabajos o más. Si yo les mando tarea o cosas para claro. hacer, es un peso más. O sea, con Sí, que sí. venga a la clase, participe y, y trabaje en clase, para mí está bien. Les mando por ahí a hacer algún trabajo práctico y que después lo defiendan, lo compartan ahí, pero trato de que sea siempre con esa flexibilidad. Mm. Entonces, bueno, creo que me fui un poco por las ramas. No, no, perfecto. Estaba pensando como en ese recorrido de alguien que por ahí estaba pensando completamente en otra carrera, termina Ujú. trabajando de docente. ¿Hay algo, alguna como perlita, algún tesoro que guardes de tu experiencia como docente que digas, bueno, era por acá? Em, no sé, una puntual que A ver, recuerdes. eh, hay varias, ¿no? Pero creo que lo hablamos un poco en la previa también. Es, la docencia es bueno, dos cosas, ¿no? Antes de responder a eso, quería agregar otra cosita. Mm, Vos decías, no es una carrera muy, muy conocida y es verdad, y me ha pasado mucho, seguramente a vos te debe pasar también, que cuando te preguntan qué estás estudiando, ciencias de la educación, ay, ¿y qué puedes hacer con eso, no? Y sí, uno dice, bueno, tiene que ver con la docencia, pero tampoco es ser docente nomás y estar en un aula y nada claro. más o el techo. Lo que tiene esta carrera es que es el núcleo de la educación, digamos, vos ves desde la escuela hasta qué sé yo, llevarlo al ámbito empresarial, si se quiere, Sí, capacitar a un sí, personal, trabajar en recursos humanos. Entonces no es que estudias esto y morís en la escuela, que igual con mucha honra y mucho gusto, ¿no? sí. Digo, es muy amplio, es un mundo muy grande y para, digamos, navegar.
Ujú. Eso por un lado, ¿no? Y después, en cuanto a lo otro, decía, suele pasar que por ahí hasta que encontrás tu lugar en ese mundo y te acomodás, suele ser un proceso a veces un poquito largo, ¿no? Llegar hasta el lugar donde uno quiere estar Claro. y digo, se necesita vocación, pasión y amor por lo que uno hace en cualquier carrera, pero pasa un poco en la docencia o en la educación, tiene bastante que ver nuestro país, no hablo de un gobierno ni del que está ahora Sí, ni el que sí, estuvo antes, sino de hace muchos gobiernos ya, que hasta que no se vea la educación como una inversión y se vea como un gasto, vamos a estar estancados en materia claro. educativa del país. O sea, el día que se vea la educación realmente como una inversión, como Mm, el futuro de la sociedad y de formar y demás, tanto en el nivel privado como en el público, ahí yo creo que como país vamos a hacer un cambio. Después, bueno, ¿por qué voy por ese lado? Si bien decía, ¿no? Uno necesita pasión y vocación, también es un trabajo y uno necesita vivir de lo que hace, ¿no? claro, Y pequeño lamentablemente este detalle. mundo se maneja con el dinero y uno, digamos, por mucho amor que le ponga, necesitas que te sea como redituable en lo económico. Entonces, Mm, me ha pasado durante estos años desde que empecé a trabajar y desde que me recibí de decir, de tener momentos, pues no todo es color de rosa, ¿no? También he tenido momentos de frustración o decir, pucha, te replanteas, ¿viste? Me equivoqué con lo que elegí, me encanta, lo amo, pero no me alcanza, ¿no? claro, Entonces, pucha, por ahí no era por acá, ¿no? sí, Y sí. con ese sentimiento por ir a dar una clase, y me ha pasado, esto me pasó en secundaria con chicos, de Mm, lo mismo, ¿no? Tomarme la primera clase para que se presenten, para que me cuenten qué aspiraciones tienen, quiénes son, etcétera. Y me acuerdo muy patente que terminó la clase y bueno, los chicos se fueron al recreo y se quedó una alumna y se me acercó y me dijo, profe, gracias por interesarse en quiénes somos. La verdad que no suele pasar eso, ¿no? No, nos hizo sentir importantes, o me hizo sentir importantes, y se mm, fue. Y, y te llena, esas son cosas que te llenan, ¿no? Es algo que por ahí en otro trabajo no te pasa, ¿no? Yo creo que he estado también en trabajos más administrativos y esto más, no sé si más frío tal vez, ¿no? Entonces, por ahí llegás un poco bajoneado en algunas cuestiones, pero después tenés estas devoluciones del otro lado claro. que pasa cuando trabajas con personas también. Me imagino que debe pasar con médicos que ven el progreso de sus pacientes o psicólogos y demás, pero cuando el otro que tenés enfrente te agradece lo que estás haciendo, te llena. Y yo creo que esas son como las perlas que vos decías, ¿no? Cuando un alumno me agradece o dice, qué sé yo, me pasa, tengo a los alumnos de fines que son adultos, los tengo muchos en las redes sociales o en WhatsApp y me escriben y dicen, hola, profe, qué lindo que está su hijo, gracias por esto, o empecé a estudiar, y, y eso la verdad te llena un Sí, montón. sí. Em, bueno, gracias. La verdad que re lindo eso. Creo que siempre hay algo que se le pide al docente, con respecto a lo que decías recién, que lo hagan por vocación, ¿no? Que el docente es por vocación y muchas veces cuando hay paros o cuestiones así, se cree que es porque no hay amor por la profesión, pero por el contrario, ¿no? Si uno no quisiera seguir dedicándose a esto, no pararía, no lucharía, no pediría por los derechos de los docentes. Hay Tal cual. algo interesante que comentabas. ¿Qué crees en qué instancia crees tal vez que está hoy la figura del docente? ¿No? Es una pregunta por ahí un poco que es un montón, pero ¿en qué lugar están los docentes hoy? Porque hoy, en un paradigma que por ahí
cada vez tiende más a la inteligencia artificial. Por un lado tenemos cosas súper avanzadas, por otro lado tenemos gente que está yendo a un programa para terminar el secundario, que tal vez hacen lo que pueden con lo que tienen. tal em, cual. entonces, bueno, no sé, dime tú. Sí, es una pregunta muy eh, difícil, muy profundo, pero yo creo que, a ver, uno generaliza, pero hay casos y casos, ¿no? Eh, a ver, yo creo que, como te decía, va un poco de la mano con cómo está visto desde arriba, ¿no? Si fuese una Claro. profesión más valorada o si la educación Mm, tuviera un rol más importante en nuestro país, sí, seguramente sí. el docente sería mejor pago, viviría mejor. Y digo, pasa con los docentes, pasa también como con la seguridad, con la policía, con los médicos. Yo creo que un país para que ande bien necesita educación, sin duda, salud y seguridad, ¿no? Entonces, no, acá digamos, no quiero hablar de carreras o profesiones más importantes que otras, pero hay algunas que son esenciales, Sí, tal cual. ¿no? Pasó en la pandemia también, ¿no? Donde había que, yo creo que ahí muchas familias se dieron cuenta de lo importante que es la escuela y los docentes también, ¿no? Eh, pero bueno, tendemos como sociedad y como seres humanos a olvidar, y ahora que la cosa se normalizó un poco más, Sí, otra vez volví como medio a lo mismo, ¿no? Entonces, eh, no es fácil ser docente hoy, creo yo. Y por ir respondiendo un poco a lo que hablábamos al principio, que me llevó por inclinarme también un poco más para los adultos que para los jóvenes, que no es fácil ser docente y no es fácil ser docente con jóvenes y con chicos por un montón de cosas, ¿no? Pero digo, voy a sonar como medio antiguo tal vez, pero antes el docente era una figura de autoridad, de respeto, de saber. mm, Hoy el docente, muchos docentes tienen miedo, dicen, che, pero si lo desapruebo a tal chico, mm, mañana tengo a la familia cortándome el cuello, ¿no? O sea, salgo claro, afuera y me destrozan el auto. Muchos docentes realmente viven con miedo, o por ahí querés hacer un montón de cosas, ¿no? Innovar o exigirle al alumno porque sabés que el alumno puede, ayudándolo y acompañándolo, pero después por ahí de más arriba vienen y te dicen, lo tenés que aprobar claro, como sea, tiene que aprobar. Y vos decís, pero no aprendió. Bueno, no importa, tiene que aprobar, tiene que pasar y en ese afán de que no se pierda ninguno, que es algo bueno e importante, es, bueno, metamos a todos ahí, ¿no? Y mm, de vuelta, ¿no? Estamos invirtiendo en el futuro de... Yo, digamos, te decía, me egresé en el 2010 y no salí preparado con las herramientas como para poder... yo sufrí bastante los primeros años de la carrera y también tuvo mucho que ver con mi frustración en el CBC, porque no sabía estudiar, yo no tenía el hábito de estudiar. claro, O sea, tuve que aprender a de verdad hacer un resumen, hacer un cuadro, sí, sí, a marcar ideas principales, cosas básicas, ¿no? Pero yo creo que me quedo con esto, ¿no? Que hoy no es fácil ser docente, se necesita mucho valor, mucho amor por el otro y también por la educación mm, y también, digamos, no entrar en una utopía de decir, bueno, voy a cambiar el mundo. claro, Yo creo que, no sé, por ahí suena medio pesimista, medio negativo, pero sí creo que uno puede ayudar a transformar la vida de una persona, pero hay un sistema arriba que pone muchas trabas y creo que eso es lo más difícil. Y una sociedad que también a veces no ayuda mucho, ¿no? mm, Pero bueno, después pasan esas lindas cosas, ¿no? De que tenés un alumno que te agradece, de que hay una devolución, de que hay un cambio, de que hay un aprendizaje, de que hay una mejora, de que hay un agradecimiento. Y decís, bueno, valió la pena, ¿no? Por lo menos para estas dos, tres, cuatro, cinco personas logré algo y yo creo que
que ahí está el mayor precio, ¿no? Sí, obvio. O el mayor valor que uno, que por ahí en otra profesión, creo yo, no te pasa. Ujú. Bueno, gracias. Gracias por tu tiempo, por haber participado. Todo lo que dijiste fue muy valioso. La idea de este espacio es poder darle lugar a los docentes, a todo lo que hacen, también a esta carrera que es tan poco conocida y tiene poco mérito. Y bueno, gracias por participar de Docentear y espero que puedas escuchar los próximos capítulos. No, gracias por invitarme, Cami. Perdón por haber escapado un poco las primeras veces, pero bueno, eh, tenía ganas de participar, de charlar un poquito, siempre es lindo, siempre es bueno y lo disfruté mucho. Muchas Bueno, gracias. no, gracias a vos.